Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, que realmente podemos entender un poco más de Jesucristo esta noche y ver un poco más quién es, qué ha hecho, cómo es en su relación con su Padre. Guíame en mis palabras esta noche, que sea tu mensaje y no mi mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 12 esta noche. Mateo capítulo 12. Y voy a leer estos versículos 15 al 21. Desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hay mucha esperanza realmente en esto para nosotros que no somos israelitas en este pasaje. Pero vamos a comenzar con versículo 15. Dice, sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Bueno, tenemos que recordar lo que hemos leído en la lección anterior, que los fariseos querían destruir a Jesucristo. En versículo 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No querían confesar que Jesús era el Cristo. No querían confesar que Cristo tenía poder de Dios para sanar a personas. No querían creer lo que Jesucristo estaba enseñando en cuanto al sábado, al día de reposo. Y entonces, por esto, vieron a Jesús como un peligro para su posición, para su poder, para su autoridad con el pueblo, y quería destruir a Jesucristo. Y por eso dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, sabiendo que hubo planes contra él. Él se fue. No peleaba con ellos. No era su tiempo para morir. No era el momento para él para levantarse, para destruir a sus enemigos. Simplemente, humildemente, se fue. Se apartó y fue a otro lugar. Y dice, le siguió mucha gente. Personas que habían visto los milagros. Y en vez de la forma que tuvieron los fariseos, parece que algunos, sino muchos de esta gente realmente creían en Cristo en este momento y seguían a Jesús para ver qué más tenía que decir, para ver qué más iba a hacer, creyendo que tal vez este será el Cristo. Y dice que y sanaba a todos. Jesucristo sanaba a todos los que estaban ahí, siguiéndole. Aunque los fariseos querían destruir a Jesucristo, Jesucristo se fue, se apartó a otro lugar. Y esta multitud que le seguía recibió sanidad de sus enfermedades. Imagino que habían endemoniados allá. Y otros casos que no tenemos su descripción con detalles, solo dice que él sanaba a todos. Otra vez,
en Mateo capítulo 8, versículo 17. ¿Por qué Jesucristo estaba sanando a la gente? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estaba dándoles la evidencia, la prueba que Él es el Cristo. Él es el Mesías. Es Cristo. Y uno de las señales es cumplir esta profecía de sanar a las enfermedades. Bueno, otra vez estaba sanando. Versículo 16 dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Noten, en esta vez no dijo que no fue permitido hablar de él o hablar y contar lo que había pasado. Solo quería que no había mucho escándalo en cuanto a esto. No quería que los fariseos sigan persiguiendo sus enseñanzas, las personas que están siguiéndole. No querían este conflicto. Entonces, con tranquilidad más es la idea acá. Jesucristo no estaba buscando comenzar una revolución. No quería tener otro movimiento o un nuevo movimiento un movimiento político para quitar el gobierno romano. Este no era su propósito. Estas personas sí han pasado por Israel antes de Jesucristo, pero Jesús no estaba ahí para este tipo de movimiento. No iba a ser este tipo de líder. No iba a ser con esta forma de levantar al pueblo contra el gobierno. Era más tranquilo, sin escándalo, más humilde en la forma, más manso. Y dice acá en versículo 17, todo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, otra vez, la forma en que Jesucristo acta es siempre conforme a las Escrituras, siempre para cumplir una profecía o cumplir las Escrituras, lo que la Biblia o el Antiguo Testamento realmente, en este caso, decía en cuanto a él. Y aquí está citando a Isaías. Y podemos encontrar esto en Isaías capítulo 42, 1 al 4, casi palabra por palabra, unas cosas distintas. No vamos a hablar tanto de las cosas diferentes o distintas entre lo que dice acá y lo que dice en Isaías. Vamos a mirar lo que dice acá en Mateo. Dice, he aquí mi siervo. Primeramente, Jesucristo es siervo de Jehová. La profecía en Isaías es Jehová hablando. Jehová diciendo, mi siervo. He aquí mi siervo. Mira, esto es mi siervo. Es lo que Jesús quería en hacer sus enseñanzas, en caminar con el pueblo, en sanar al pueblo. Estaba mostrando al pueblo que Él era el siervo. ¿Qué hizo este siervo? Bueno, un siervo tiene que trabajar, tiene un trabajo y también está bajo autoridad. Y vamos a ver eso en otro pasaje más adelante, pero Jesucristo siempre estaba bajo la autoridad de su Padre. Y era un siervo de su Padre y tenía trabajo para hacer. ¿Y cómo servía? Él sanaba a la gente, aún en el día de reposo, para dar un reposo perfecto o mejor
a la persona que tenía su enfermedad. Libró a los endemoniados de la esclavitud a un demonio. Dio perdón de pecados. Muchas cosas. Enseñaba, mostraba compasión con la gente. Buscaba a los publicanos, los pecadores, a los con enfermedades, a los débiles. Era siervo de estas personas. No buscaba a los reyes. No buscaba a los que eran los famosos y grandes. No, él fue dentro buscando al pueblo humilde, el pueblo común, el pueblo que iba a responder a Jesucristo. Un siervo. Dice acá, a quien he escogido. Jehová escogió a Jesús. Jesús es el escogido. Esta palabra significa selecto, elegido sobre los demás. De todos que están ahí, Jehová escogió a Jesucristo, a su Hijo. Preferido también es la idea acá. Este es nuestro Señor Jesucristo, siervo escogido por Jehová. Dice, mi amado, Jehová dice. Bueno, es su Hijo, por supuesto, es amado. ¿En quién se agrada mi alma? Mi amado, y me agrada. Quiero leer en Lucas ahora. Bueno, tal vez vamos a leer estos versículos después en Lucas y Juan. Vamos a seguir adelante con la descripción acá. Dice, pondré mi espíritu sobre él. Él va a dar su espíritu a Jesucristo. Bueno, tenemos que la Trinidad. ¿Quién está hablando? Jehová, el Padre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, su Hijo. ¿Y qué dice? Va a poner su espíritu sobre él. ¿Y quién es esto? Este es el Espíritu Santo. Y vemos las tres personas de la Trinidad funcionando como uno acá en este pasaje. Cuán hermoso. El Padre escogió al Hijo y puso su espíritu sobre él. Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y versículo 22. Este es el bautismo de Jesucristo. Y dice acá, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice el Padre? Eres mi Hijo amado. ¿Vemos esto en esta profecía de Isaías? Sí, amado. Dice, llama ahí en este pasaje en Mateo que estamos leyendo. Dice, en ti tengo complacencia. Habla de que agrada a su Padre. Por supuesto. Y también el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo en su bautismo. Y el Padre dijo, pondré mi espíritu sobre él. Vamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y los versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, él también da testimonio como el Espíritu Santo bajó o descendió y vino sobre Jesucristo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué está diciendo? Hace la voluntad de su Padre. Es como un siervo. Obedece a su Padre. Hace el trabajo que su Padre tiene para él. Y agrada a su Padre. Todo lo que hace agrada al Padre. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 10 mejor. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué vemos acá? Jesucristo vino para hacer la voluntad de su Padre, aún diciendo, me has preparado cuerpo, o me preparaste cuerpo. Necesitaba un cuerpo para morir, para vivir acá y después para morir. Y vamos a Filipenses, capítulo 2. ¿Cuántos pasajes hay que hablan de estas cosas, realmente mostrando todas estas cosas que hemos leído en esta profecía de Isaías en Mateo capítulo 12? Pero vamos a Filipenses, capítulo 2. Desde versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo de Dios, un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo agradó a su Padre, pero Cristo vino en forma de un siervo, siervo. Vamos a Juan otra vez. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Esta es la noche en que fue entregado antes de morir. Y versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os ha hecho? Bueno, ¿saben ustedes lo que Dios o lo que Jesucristo ya había hecho en este momento? Es la pregunta, ¿no? Como Él había lavado los pies. Dice, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está dando un ejemplo en cómo ser siervo, aún sirviendo a sus discípulos, siendo Dios creador, se hizo siervo aún de sus discípulos. Jesucristo, un siervo escogido, el Hijo amado, que agrada siempre a su Padre. Ungido con el Espíritu Santo. Este es Jesucristo. Este es Jesús. Este es lo que Él quería que la gente veía en Él. Pero no podían. No pudieron ver. Muchos de ellos. Aún sus discípulos tuvieron dificultad a veces en entender lo que Jesucristo estaba diciendo. Y era después de su resurrección cuando comenzaron a entender mejor las cosas. Versículo 18 termina así. Y a los gentiles anunciará juicio. Él va a anunciar juicio a los gentiles. ¿Quiénes son? Somos nosotros, que no son israelitas por sangre. Somos gentiles. Y dice que tiene un mensaje para nosotros, un mensaje de juicio. Y en el contexto, la palabra acá yo creo que significa lo correcto o justicia, rectitud. Esta idea. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que uno puede tener justicia delante de Dios? ¿No es por medio de Jesucristo? ¿No es esto el Evangelio? Las buenas nuevas, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo resucitó de los muertos, que éste agradó al Padre, y por fe en Él hay salvación y perdón de mis pecados. Y en esto ya ahora tengo la justicia de Jesucristo en mi vida. Es como me he visto en la justicia de Jesucristo. ¡Qué hermoso! No solo son los israelitas que tienen acceso a Dios, no solo los judíos, sino todos que quieren acceso a Dios pueden tener esta vida eterna, este perdón de pecados, este acceso, esta justicia por medio de Jesucristo. Este es su mensaje. Este es lo que Él vino para predicar y para dar. Versículo 19. No contenderá, ni voceará,
ni nadie oirá en las calles su voz. No va a levantar marchas y protestas. No va a tener como una campaña para ser elegido como Mesías dentro del pueblo. No estaba en este plan. Era más bien tranquilo. Quería que la gente, él quiere que la gente le siga en fe, en obediencia a la palabra, confiando en Dios, en vez de seguirle porque estaba levantando la emoción del pueblo. Era tranquilo. Es el Cordero de Dios, que no habló delante de sus trasquiladores. Dice en versículo 20, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Como mencioné antes, él siempre estaba en medio del pueblo humilde, del pueblo que necesitaba algo, sanidad de una enfermedad, un demonio que tenía que echar fuera, y especialmente por perdón del pecado. Salvación estaba con publicanos, con pecadores, prostitutas y toda clase de gente rechazada por los judíos perfectos, o por lo menos perfectos en su propia opinión. Los que se creían salvos, se creían el pueblo de Dios, pero rechazaban a Jesús, mientras los que tenían pecado, los que vivían una mala vida, ellos entendían la necesidad de ser salvos por sus pecados, y muchos de ellos seguían a Él. Estos eran tal vez, la caña cascada que Él no iba a quebrar, más bien sanó. O este pábilo que humea, que todavía no hay un fuego ni nada, es tal vez una chispa nomás. Y con paciencia y compasión soplaba tan suavemente que comenzó a prender la luz y el fuego de la salvación en los débiles. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 1? Vamos allí. 1 Corintios capítulo 1. No voy a leer todo esto, pero hay unas cosas muy interesantes. Vamos a comenzar con versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para
avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿A quién escogió Cristo? Los necios, los débiles, los que no son, los viles. Él caminaba en este mundo, en medio de los hombres, como un hombre, como siervo escogido y amado, en el poder del Espíritu Santo. Y estaba aquí, caminando, buscando a quien podía mostrar misericordia y compasión. Y dice, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cómo es que él causó que el juicio triunfó? ¿Cómo es que él hizo eso? Era por medio de la cruz. Vivió una vida recta sin pecado. Nunca conoció pecado. Nunca hizo nada malo en su vida. Y en la cruz pagó el precio con su vida perfecta de todos nuestros pecados. Y la justicia de Dios fue satisfecha en este sacrificio. Y en esto, Jesucristo se levantó de los muertos. Este es nuestro Señor, para salvarnos, no para destruirnos. Es su deseo. Y versículo 21, en su nombre esperarán los gentiles. ¿Hay más esperanza que Cristo puede dar? Otra vez menciona gentiles. Nos menciona, habla de nosotros, que podemos esperar en su nombre. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres para que uno pueda ser salvo, sino el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, el siervo escogido, el amado de Dios, que tiene su Espíritu. Jesús, Dios mismo, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Mesías, que realmente podemos entender mejor, que podamos entender mejor quién es Jesús y qué hizo para nosotros. Que podemos verlo como el siervo humilde. Dejó todo para nosotros gentiles. 2 veces menciona a gentiles. Nos menciona acá. Jehová envió a su siervo para nosotros. Y él murió por nosotros, para darnos perdón, para darnos salvación y vida eterna. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.